Estoy seguro que alguna vez os ha pasado de que estáis muy motivados, empezáis a trabajar, empezáis a progresar en todos los objetivos y en todas las áreas de vuestra vida y poco a poco vais progresando, pero llega un momento que os habéis pasado de esfuerzo, entonces ¿qué pasa? Que os acabáis quemando, tenéis que parar y ¡pum! Todo vuestro progreso se va por la borda y además todo ello trae sufrimiento y frustración. A mí personalmente ese proceso me ha pasado muchísimas veces, entonces en este vídeo os voy a contar las 4 claves que más me han servido a mí para solventar ese problema y disfrutar mucho más, tanto del proceso como de la vida, mientras seguimos progresando. La clave número 1 que he aprendido es que no por trabajar más vas a conseguir mejores resultados. ¿A qué me refiero? Imaginaos alguien que va al gimnasio 8 horas al día. ¿Creéis que va a tener mejores resultados que alguien que va 1 hora y media al día? Probablemente no, porque ¿qué está haciendo? Está yendo demasiadas horas, entonces va a acabar quemando el músculo y al final va a conseguir lo contrario de lo que busca. Entonces necesitamos tanto descansar como desconectar el tiempo que necesitamos para después que en las horas productivas podamos rendir al máximo ritmo. Yo, por ejemplo, las últimas 2-3 semanas he estado dedicando muchísimo tiempo. He descansado bastante poco, he estado con una intensidad muy alta, entonces como me sentía muy bien, pensaba que podía aguantar el ritmo, pero ¿qué ha pasado? Que la semana pasada me quemé y a pesar de que quería seguir siendo productivo, mi mente no me dejaba porque ya estaba tan cansada que ya no podía ser productivo. Entonces llegó un momento que me di cuenta, he tenido que parar y al final todo ese progreso de la semana se ha venido abajo y he dado como un paso atrás. ¿Por qué? Porque no había descansado lo suficiente. Entonces, es muy importante que planifiquemos bien nuestro descanso, porque al planificar bien nuestro descanso lo que vamos a conseguir es que a la hora de descansar estemos descansando y a la hora de ser productivos estemos pensando en ser productivos. Por ejemplo, a mí me pasaba bastante en mi época de jugador profesional de póker, que fue más o menos pues hasta hace un año, que fui 6 o 7 años jugador profesional de póker, me pasaba que cuando era el horario productivo, tenía que jugar, tenía que estudiar, lo que sea, pues muchas veces no me apetecía nada, lo único que estaba pensando era en descansar. Y a la vez, cuando estaba descansando, por ejemplo, si me tomaba una semana entera de vacaciones, cuando ya estaba al tercer o cuarto día, estaba constantemente pensando en póker, quería volver, quería estudiar y quería jugar. ¿Por qué me pasaba eso? Porque a pesar de que me iba bien en el póker, yo tenía objetivos mucho más ambiciosos y no los estaba consiguiendo. Entonces, cuando estaba descansando, estaba pensando, ¿qué ganas tengo de volver a estudiar? ¿Qué ganas tengo de volver a jugar? En vez de estar disfrutando del presente y desconectando. De esa manera no me permitía tener la mente al 100% para que luego cuando fuera a jugar, pues estaría al máximo rendimiento y conseguir esos objetivos. Hoy en día está bastante de moda el tema de esforzarse, entonces mucha gente se piensa que esforzarse es un fin en sí mismo. Y están orgullosos, por ejemplo, pues que le dedican 10 horas al día a su trabajo. Pero realmente es el trabajo el que tiene que estar al servicio de los objetivos. Tú realmente no estás trabajando por trabajar y cumplir las horas, sino realmente estás trabajando para conseguir esos objetivos. Entonces tienes que pensar, si soy más productivo trabajando 6 horas que 10 horas, no tiene sentido trabajar 10 horas para alimentarme el ego. Tengo que trabajar lo necesario para conseguir mis objetivos, pero a la vez teniendo ese descanso y desconectando lo suficiente para poder rendir al máximo rendimiento cuando esté trabajando. Lo he puesto en el punto número 1, ya que a pesar de que hay mucha gente que se esfuerza mucho menos de lo que debería, también hay muchos que se esfuerzan demasiado, se queman, no tienen resultados y piensan que es porque se esfuerzan de menos. Y es lo contrario, lo que les falta es el descanso. La segunda clave que tenemos que tener en cuenta para progresar masivamente es entender cómo realmente estamos progresando. Y la manera más efectiva es saliendo de la zona de confort, haciendo las cosas que nos dan miedo y aprovechando todas las oportunidades que tenemos. Entonces, muchas veces van a aparecer oportunidades en nuestra vida que nos van a dar miedo y por dentro sabemos que lo ideal es que las aprovechemos. Yo, por ejemplo, hace un par de semanas estuve unos días con mi amigo y entrenador personal David Durán en Logroño, que me hice un viaje de casi 2 horas en coche. ¿Y para qué fui allí? Pues para entrenar con él, para aprender la técnica, para estar con alguien que tiene la misma mentalidad, que quiere mejorar y que se quiere desarrollar personalmente. Y cuando estuvimos hablando lo que yo se lo propuse, la verdad
que al principio me emocionaba, luego me daba un poco de miedo, pero me comprometí. ¿Y qué pasó? Pues que estuvimos allí un par de días y la verdad que la experiencia fue genial, nos lo pasamos muy bien y además aprendí muchísimo. Y forzarnos uno al otro a hacer cosas difíciles, por ejemplo, mi récord era creo que 200 burpees, o no, 150 burpees creo que era, y acabamos haciendo 300. Entonces, solo esos 2 días hizo que me desarrollara muchísimo más como persona que 2 semanas solo en mi casa. Un consejo que os doy para hacer esto es que cada vez que tengáis la intuición de que algo es bueno para vosotros, pero os dé miedo, tenéis que hacerlo y comprometeros lo antes posible. Porque ¿qué pasa? Si esperáis, van a venir los miedos, van a venir las dudas y no vais a acabar haciéndolo. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que se os ocurre una idea de que notáis de que tenéis que hacer un viaje a Dinamarca de una semana. ¿Para qué? Pues para salir de la zona de confort, porque es un país que os gusta mucho, porque también queréis mejorar vuestro inglés, queréis forzaros a conocer más gente, etcétera. Básicamente, salir de la zona de confort, desarrollaros, enfrentaros vuestros miedos, etcétera. Entonces, estáis muy motivados, pero ¿qué pasa? Que os entran dudas. Entonces, si esperáis unos días, lo que va a pasar es que vuestro miedo y las dudas se van a hacer más grandes y vais a pensar, pero ¿para qué me voy a ir hasta Dinamarca? Si está lejísimos, se me va a gastar muchísimo dinero en el hotel, en los vuelos, en los restaurantes, vas a ir allí, no conoces a nadie, no conoces el idioma, igual te aburres, entonces ¿qué va a acabar pasando? Que no vas a hacerlo. Entonces, lo más probable es que si coges y cuando tomas la decisión, obviamente que sean decisiones razonadas, lo haces. Cojo el hotel, cojo los vuelos. Puedes coger con cancelación, por si luego quieres cancelarlo lo que sea, pero bueno, te comprometes a ir, entonces lo más probable es que al comprometerte vayas y después de ir de esa semana probablemente hayas crecido muchísimo como persona, porque has enfrentado tus miedos, salir a la zona de confort, etcétera, que socializar, o sea, básicamente vas a estar haciendo cosas que te dan miedo y vas a mejorar más en esa semana que literalmente 6 meses o un año de otra persona. Yo personalmente estoy constantemente saliendo de la zona de confort y si no te lo crees lo puedes ver en mi Instagram, Sergio_Said_, donde documento a diario mi vida, hago reflexiones, cuento todos los aprendizajes que voy teniendo, etc. La tercera clave que he aprendido hace poco es que todo lo que aprendas, tanto de mentores como de libros, como de vídeos o lo que sea, de gente que está mejor que tú, lo tienes que individualizar a tu persona. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos caso a todo lo que nos dicen, pero eso le ha funcionado a esa persona en concreto. Pero puede ser que a ti todo lo que dice no te funciona. Entonces, yo lo que propongo es, si hay alguien que admiras, tienes que seguirle y hacer caso a lo que dice, pero por ejemplo, si propone 5 cosas para cambiar tu vida, yo lo que haría es probar esas 5 cosas y después ver lo que encaja mejor o no contigo. Porque puede ser que haya 3 cosas que encajen muy bien y que te hagan progresar muchísimo, pero otras 2 que tienes discrepancias, no encajan con tu personalidad, con tus objetivos, entonces esas tenemos que desecharlas, porque si no lo que va a acabar pasando es que a ti no te va a funcionar, vas a acabar frustrado, no va a encajar contigo, y al final esas cosas pueden hacer que falles y que no progreses, porque piensas que hay cosas que están mal y no vas a querer hacer caso a ese mentor. En cambio, si haces caso únicamente a las cosas que están individualizadas para ti y que encajan contigo, pues vas a poder aprovechar todo lo que te puede ofrecer esa persona. Por ejemplo, yo conozco personas que les va genial trabajar 7 días a la semana, 12 horas al día, pero por ejemplo en mi caso, pues no es así. Yo si hago eso, en 2 semanas voy a acabar muy quemado y no voy a querer seguir trabajando. Lo que necesito es 1 o 2 días de completa desconexión, de volver a recuperar las ganas de trabajar, visualizar o reflexionar sobre a dónde quiero ir mi vida, estar tranquilo, socializar, básicamente estar esos momentos disfrutando para que de esa manera tenga sentido todo el esfuerzo y todo el progreso que voy consiguiendo en los días productivos. Porque al final, si lo único que hacemos es trabajar y trabajar y trabajar para seguir creciendo, pero no estamos disfrutando y lo hacemos por obligación, pues nos vamos a acabar quemando y al final no vamos a tener ni resultados ni vamos a disfrutar de la vida. Y la última clave para que puedas progresar masivamente es que tienes que ponerte objetivos a medio plazo. En concreto a mí me gustan objetivos a 6 meses vista. 6 meses es un plazo suficientemente largo para que tu esfuerzo se empiece a materializar en resultados. De esa manera evitamos la frustración de que no estamos teniendo resultados porque muchas veces estamos buscando ya el resultado en 1 mes, en 2 meses o en 3 meses, pero en 6 meses
sí que es verdad que es mucho más probable pues que esos resultados aparezcan. Y a la vez es un plazo suficientemente corto como para que nos motive, porque si nos ponemos objetivos muy grandes, pero a 5 años realmente no nos motiva, porque estamos pensando en eso y decimos, vale, ese objetivo es increíble, quiero esa vida, pero es que son 5 años, 5 años es muchísimo tiempo, vete a saber dónde estoy en 5 años. Entonces, a 6 meses es suficientemente largo para conseguirlo, pero suficientemente corto para decir, vale, son 6 meses y voy a conseguir estos objetivos y estoy motivado para trabajar en ellos. También al pensar a 6 meses vista, lo que conseguimos es estar más tranquilos, más relajados mentalmente y disfrutar más, porque muchas veces acabamos obsesionados con los resultados de que pensamos, llevo un mes, llevo 2 meses y no están saliendo los resultados, me estoy esforzando para nada. No, con esa visión lo que estamos pensando es, vale, llevo 2-3 meses, no estoy consiguiendo nada de resultados, pero no pasa nada, porque me he puesto de plazo 6 meses y es mucho más probable que consigamos los resultados en 6 meses que en 3 meses. Como resumen, la clave número 1 es que tenemos que desconectar y descansar lo que necesitemos para después rendir bien en nuestras horas productivas. La clave número 2 es que la mejor forma de crecer es saliendo de la zona de confort, haciendo cosas que nos dan miedo y cada vez que nos aparezca una oportunidad para crecer, decir que sí, comprometernos lo antes posible a ella. La clave número 3 es que tenemos que individualizar todos los aprendizajes que vamos aprendiendo de mentores. ¿Por qué? Porque muchas veces les ha podido funcionar a ellos, pero puede ser que hay cosas que no encajen tanto con nuestra personalidad como con nuestros objetivos. Entonces, tenemos que probarlo todo y después ver qué es lo que encaja con nosotros y desechar el resto. Y la clave número 4 es que tenemos que pensar a medio plazo. De esa manera lo que vamos a conseguir es estar motivados porque es un plazo suficientemente corto, pero a la vez lo suficientemente largo para que estemos centrados en el proceso y no tanto en los objetivos. Porque como sabemos que los resultados tardan en llegar, pues de esa manera, con esa mentalidad es más probable pues que los consigamos. Y además vamos a estar mucho más tranquilos. Si te ha parecido útil este vídeo, suscríbete para nuevos vídeos, ya que estoy subiendo 3 vídeos a la semana y espero seguir con este ritmo para aportaros muchísimo más valor.